Hola amigos, ¿qué tal están? Francia es capaz de hacer grandes cosas en un solo año, como organizar unos Juegos Olímpicos o terminar en tiempo récord la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Sin embargo, parece incapaz de evitar la bancarrota de su Estado tras la caída de su gobierno, un presidente que actúa según los sondeos y un electorado que se resiste a aceptar que Francia ya no puede seguir gastando lo que no tiene. ¿Qué te parece si lo vemos? Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a Desde mi punto de vista, donde combatimos la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Imposible, ce n'est pas français. El chauvinismo francés afirma que no hay imposibles, pero parece que esta vez se han topado con uno bien grande. Francia está al borde de la suspensión de pagos y tras la caída del gobierno Barnier emprende un viaje a lo desconocido. El presidente Emmanuel Macron aprovechó la reapertura de Notre Dame para decirle a los franceses que sí se puede salir del atolladero financiero y político en el que está sumida Francia, aunque no dijo cómo porque ni él mismo lo sabe. Macron proclamó que la hazaña técnica y humana de reconstruir en solo 5 años la catedral devastada por aquel incendio pone de relieve que si los franceses actúan con unidad y fraternidad es posible salir adelante. Hay que decir que tras aquella irreverente ceremonia de los Juegos Olímpicos, las máximas autoridades de Francia han vuelto a incurrir en la falta de respeto a los ritos católicos al poner a un coro de gospel, por lo tanto protestante, cantando en inglés. Y que conste que a mí me gusta mucho el gospel, pero cada cosa en su sitio. En todo caso, había que rogar a Dios de muchas maneras porque sin duda Francia necesita mucha fe y oraciones para encontrar el camino de la reactivación tanto de su economía como de su sistema político y hasta de su propia identidad, que siempre fue cristiana por mucho que el Estado sea laico. Entrando en materia, digamos que el Estado francés nunca se había encontrado en una situación tan calamitosa desde la Segunda Guerra Mundial. No vamos a hablar de la crisis de Argelia de los 60 o del choque petrolero de los 70, tampoco de la debacle financiera de 2008, pero sí tenemos que poner como precedente inmediato la pandemia, que marcó en Francia, como en toda Europa, una brecha en su crecimiento. La guerra de Ucrania complicó aún más las cosas y las elecciones anticipadas de mayo de este año dibujaron un mapa electoral tan polarizado que ha convertido a Francia en un país ingobernable. Recordemos la reciente caída del gobierno de centro-izquierda de Michel Barnier, al no lograr la confianza de la Asamblea francesa a su proyecto de presupuestos, que implicaba un recorte de gastos de 40.000 millones de euros y una subida de impuestos de 20.000 millones de euros. Son medidas necesarias, pero insuficientes para cuadrar unas cuentas teñidas de rojo en Francia. El caso es que ese país navega a la deriva y si llega a formarse otro gobierno será uno minoritario y de transición, a condición de que sea avalado por la derecha patriota de Marine Le Pen, principal fuerza política de la Cámara, aunque con menor representación que la coalición de extrema izquierda del Frente Nacional. De todas formas, Macron no podrá convocar elecciones hasta julio del año que viene en el mejor de los casos. Resumiendo, digamos que la parálisis política coincide en Francia con un hundimiento económico y un Estado al borde de la bancarrota. Veamos los datos. El riesgo país de Francia está bastante por encima del de Grecia, a causa de un déficit que supera el 6% y una deuda pública del 112% del PIB.
Para pagar lo que Francia debe a los mercados, no se puede sangrar más al contribuyente, ya que Francia ostenta el primer lugar de la Unión Europea en cuanto a la carga fiscal y social que impone a sus contribuyentes. Es decir, París absorbe de sus empresas y ciudadanos casi el 46% de todo lo que producen anualmente en forma de cotizaciones sociales y todo tipo de impuestos directos e indirectos. El sector productivo está exhausto, trabaja más de la mitad del año para mantener a un Estado hipertrofiado. El resultado es que el crecimiento no llegará al 1% este año y será de apenas 7 décimas el año que viene, según Goldman Sachs. Vamos a analizar por qué esta economía antes dinámica es ahora un paciente enfermo y de pronóstico reservado. Así que desgranemos los factores de la decadencia económica de Francia. La desindustrialización. La gran industria francesa se vino abajo a partir de 2008, arrojando una balanza comercial crónicamente negativa, nada menos que 165.000 millones de euros de déficit. En otras palabras, Francia dejó de producir lo que necesita y consume, cediendo a grupos extranjeros sectores estratégicos como el acero, el cemento o el aluminio, tras la venta de Arcelor, Alstom, Pechiney o Lafarge. Desde 2008, Francia ha perdido 3 millones de puestos de trabajo en la industria, ha cerrado miles de fábricas y entregado al mejor postor innumerables patentes. La deslocalización a China y al este de Europa ha sido devastadora. La pequeña y mediana empresa, principal fuente de empleos, en lugar de recibir apoyo y ayudas del Estado, sufre regulaciones absurdas y onerosas de la Unión Europea, así como costes laborales y sociales que han provocado ya miles de cierres. Francia remata sus activos. Ante una situación así, como dice el empresario y exministro francés Arnaud de Montebourg, como Francia ya no vende, se vende. ¿Y qué vende? Vende hoteles, inmuebles, castillos, tierras, viñas y marcas, muchas marcas de prestigio, porque la marca francesa, asociada al lujo, la moda y la gastronomía, mantiene aún un gran prestigio en el exterior. De hecho, el grupo Louis Vuitton Moet Hennessy, LVMH, es la empresa cotizada francesa más fuerte de la Bolsa de París. Atraso en el sector digital. Francia, igual que el resto de Europa, ha perdido la carrera en el mundo de las empresas digitales. No hay Google ni Amazon, pero tampoco Baidu o Tencent. La inteligencia artificial no es francesa ni europea. Las startups galas no despegan y el talento se va porque se le trata y paga mejor en Estados Unidos. Francia, como el resto de Europa, tiene que aplicar directivas y regulaciones de la Unión Europea que frenan o censuran la audacia del emprendedor. Francia no ha logrado tampoco atraer capital riesgo de inversores privados debido a múltiples cortapisas en el mercado financiero. La aristocracia del dinero en Francia, enriquecida tras vender sus empresas, no tiene el menor interés en el mecenazgo tecnológico. Liberalismo corrosivo de la Unión Europea. El mal de Francia es el mal de Europa. El liberalismo comercial depredador, impulsado por oligarquías financieras de origen anglosajón, ha sido nefasto para la economía francesa. Desde que Francia firmara el Acta del Mercado Único Europeo en 1992, las empresas galas empezaron a atraer capital extranjero al calor de una apertura comercial, la llamada Europa sin fronteras. La Bolsa de París se inundó de capital estadounidense, árabe e incluso noruego. El capital foráneo ha entrado a tal punto que ya domina ampliamente la bolsa de valores francesa. Los fondos de pensiones de California o el Fondo Soberano de Noruega han impuesto su ley, amparados por ese liberalismo comunitario, es decir, obligando a las firmas galas a reestructurarse, a veces reduciéndolas a la mínima expresión, cerrándolas o trasladándolas a países de bajos salarios. Ese liberalismo ha hecho que, por ejemplo, los franceses, aunque disfruten de abundante y limpia energía nuclear, terminan pagando muy cara la electricidad porque quienes la comercializan son grupos extranjeros que maximizan el beneficio gracias a un oligopolio amparado por Bruselas. La religión del cambio climático. Francia, igual que el resto de Europa, se ha tomado muy a pecho ese mantra de la transición energética, impulsado otra vez por la Unión Europea, a contracorriente del resto del mundo.
La descarbonización ha disparado los costes energéticos en la industria o el transporte, mientras golpea al que fuera pujante sector agroindustrial. Las quiebras de empresas agrícolas son frecuentes debido a las cortapisas ecológicas y administrativas que impone la Comisión Europea y que París no tiene más remedio que obedecer. Sí, amigos, la Unión Europea, de la que Francia, además de ser socio fundador, es con Alemania un eje fundamental, está dando la puntilla a un país que era autosuficiente en alimentos. Por cierto, el acuerdo con Mercosur terminará siendo fatal para el sector ganadero y cerealero de Francia, como ha insistido Emmanuel Macron. Pero ya sabemos que en materia agrícola, como en tantas otras, los Estados miembros deben plegarse a lo que decida la mayoría en la Unión Europea. La impostada guerra de Ucrania. Seguir las órdenes de Estados Unidos a través de la OTAN resulta no solo un pésimo negocio, sino que empantana a Francia en un conflicto ucraniano que los franceses rechazan mayoritariamente. Francia destina el 2% de su PIB a defensa, cumpliendo lo que exigirá de nuevo Donald Trump a los europeos. Washington pone a París el señuelo de involucrarla en la reconstrucción de este país cuando concluya la guerra. Pero el beneficio, si es que lo hay, será para un puñado de conglomerados galos, mientras la factura la llevan pagando desde hace 2 años los ciudadanos franceses, como el resto de los europeos, a través de sus impuestos, de una inflación del 20% en 4 años, amén de la carestía en energía y fertilizantes. Un Estado mastodóntico. La administración pública francesa se prodiga en subvenciones de todo tipo para mantener a flote a millones de personas y a regiones enteras golpeadas por la crisis. Quizá la espada de Damocles es la seguridad social, que no sale desde hace décadas de los números rojos debido a una población envejecida. La edad de jubilación se posterga y las pensiones se rebajan, pero el déficit no desaparece. El común de la gente no quiere oír hablar de recortes. Encuesta tras encuesta, los ciudadanos franceses ponen de manifiesto que no desean ver mermadas sus pensiones o incrementadas las retenciones en su nómina para pagar la seguridad social. Cualquier gobierno que lo haga se expone a un estallido social, y Francia sabe organizar revoluciones como ningún otro país en el mundo. Sin embargo, habrá que transar y aplicar una cura de frugalidad, o de lo contrario, la deuda francesa será aborrecida en los mercados financieros y arrastrará a toda Europa hacia un abismo económico que implicará como mínimo una fuerte devaluación del euro. Recurrir a que el Banco Central Europeo absorba la deuda francesa será un remedio pasajero, porque Francia, segunda economía de la Unión Europea, es un país sistémico. Por lo tanto, por presiones de los mercados financieros y del resto de sus socios, Francia, tarde o temprano, tendrá que reformar la administración pública, tal vez al estilo de Javier Milei. Entre tanto, el gobierno que llegue a formarse deberá replantearse tanto la vigencia del generoso estado del bienestar como los términos y condiciones que implican ser miembro de la Unión Europea. En mi opinión, el consenso que crece en Francia, como en Alemania, Italia o España, es que los dictados totalitarios de la Comisión Europea de Bruselas están arruinando a Europa y hay que pararlos. Francia, igual que el resto de Europa, si no quiere disolverse como nación y como Estado, no tendrá más remedio que 1. Proteger las industrias nacionales europeas frente a la competencia exterior, reduciendo impuestos y regulaciones a las pequeñas y medianas empresas. 2. Poner fin al fanatismo y el chantaje de la transición energética, que destruye el campo y hace la vida imposible a los ciudadanos. 3. Eliminar esa apertura total a mercancías y productos agrícolas procedentes del resto del mundo que no cumplan las normativas europeas. 4. Controlar el flujo migratorio procedente de países extracomunitarios, admitiendo a personas de culturas compatibles con la europea. Sí, amigos, a mi entender, la Unión Europea, tal y como está concebida, está dirigida por un gobierno supranacional, no elegido, que parece trabajar contra el bienestar de sus propios ciudadanos, mientras disuelve las naciones del viejo continente.
Cada vez más franceses lo saben y probablemente escogerán, como Estados Unidos, la vía del soberanismo, es decir, el proteccionismo comercial y el control de fronteras, ante la avalancha migratoria que Bruselas impulsa para bajar los salarios en Europa. Roguemos para que esa visión se aplique en toda Europa sin que salten por los aires ni el euro ni el mercado interno europeo, tampoco la libre circulación de personas. En todo caso, esas son las recetas que defiende el partido patriota de derecha Rassemblement National de Marine Le Pen, quien seguramente nombrará gobierno el año que viene, antes de que esta veterana política se convierta en la primera mujer presidente de la República Francesa. Un pronóstico que no gustará a muchos, pero que parece el más probable cuando Macron culmine su mandato en 2027, o antes, si la situación es insoportable y presenta su dimisión. Y hasta aquí este análisis personal sobre la situación económica y política de Francia. Mucho agradezco tus críticas y comentarios aquí abajo. Debate abierto tanto aquí en YouTube como en mi canal de Telegram, cuyo enlace te dejo abajo. Contrastar fuentes, contextualizar y aportar mi punto de vista crítico y personal es todo un trabajo que espero te aporte, y si es así, agradezco mucho tus me gusta, que te suscribas al canal y compartas este vídeo. Así YouTube lo sabrá y me mantendrá visible. Muchas gracias y feliz día o feliz noche. Hasta pronto.